Creo que todos sabemos lo que es la injusticia. La injusticia es la maldad. La injusticia es aquello que se hace contra lo bueno, contra lo noble, contra lo verdadero. Y Dios, por eso es que Dios es un Dios justo. Imparte justicia. Dios es bueno. Y algunas veces, muchas veces, somos injustos por falta del conocimiento que tenemos. Todos hemos vivido la injusticia. O porque nos las han hecho o porque la hemos hecho. Pero todos de alguna forma hemos recibido injusticia. La semana pasada el Señor ponía en mi corazón explicar las leyes espirituales con respecto a la injusticia, al mal. Y entender que nosotros fuimos llamados para ir contra toda injusticia, no para ser parte de la injusticia. Y cuando el Señor me mostraba y escogía los, eh, los textos para compartir con ustedes de la palabra, yo decía, wow, qué increíble que cuando nos ponemos de parte de la injusticia, estamos siendo partes del que dañó a Cristo, del que quiso matarlo, del que lo mató, del que lo puso en la cruz, Satanás. Y algunas veces, mis hermanos, lo doloroso es que no nos damos cuenta que algunas veces venimos a ser parte de lo malo y no de lo bueno. Que nuestro egoísmo, sin darnos cuenta, nos lleva por caminos de destrucción, de maldad, de traición, de injusticia. Cuando yo entiendo bien que, que yo debo luchar contra toda injusticia. Es más, yo fui nacido para combatir la injusticia, la maldad, la destrucción. Contra mí o contra cualquiera. No ser parte de la injusticia. Voy a leer algunas partes rapidito de las que leí la semana pasada, porque es muy importante entender en qué punto está Dios cuando nosotros somos injustos. ¿Cuándo, ¿cuándo nos puede a nosotros, cuándo nos puede a nosotros vencer la injusticia? ¿Cuándo nos vence la injusticia? ¿Cuándo nos vence? La injusticia nos vence cuando nosotros queremos algo, deseamos algo y vamos contra aquel que hizo la ley, o que hace justicia, o que hace lo bueno. A ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién fue injusto con sus padres? Todos fuimos injustos con nuestros padres. Si no teníamos uso de razón y nos alimentaron, nos cuidaron, nos protegieron. ¿Quién aquí piensa o quién aquí pensó que en algún momento en su vida sus padres estaban en contra de él o en contra de ella? ¿Quién? Pero, ay, qué casualidad, todos ustedes, qué mal pensados son. Todos pensamos de alguna forma que nuestros padres... Ahora, los mismos que levantaron la mano, ¿cuántos de los que están aquí piensan y se dieron cuenta que nunca sus padres estuvieron en contra de ellos? ¿Cuántos? ¿Usted se ha dado cuenta que mientras tanto estuvimos en contra de nuestros padres haciendo injusticia?
y que ese dolor y que esa rebelión y que esa rebeldía causó un daño y ya no lo podemos remediar. Pero a su tiempo no vimos cuánto bien nos hicieron nuestros padres a nosotros, cuánto se esforzaron en darnos lo bueno. ¿Y cuántos de nosotros valoramos eso? ¿Cuántos? Yo estoy haciendo para que vayamos hasta ahí y nos devolvamos para que entendamos que no éramos justos, no fuimos justos. Pero algo sí sé, todos nos creíamos buenos. ¿O no? Todos nos creíamos buenos. Y hubo un tiempo en nuestra vida que estuvimos luchando contra nuestros padres y haciéndolos sufrir y dañándolos con lo que hacíamos, con lo que pensábamos, con lo que hablábamos. No los destruíamos. ¿Y ahora cómo reparamos eso? Fuimos injustos. Y esa injusticia que hicimos estaba mal. Pero ¿qué pasaba en ese momento? ¿Nos justificábamos o no? ¿Guardamos rabia en nuestro corazón, sí o no? ¿Guardamos enojo, sí o no? ¿Guardamos resentimientos profundos, sí o no? Pero aunque lo veíamos bien, estábamos mal. Yo te pregunto ahora, ¿en qué estás bien ahora y en qué estás mal? ¿Eres justo o injusto en tu vida? ¿Piensas que lo que hoy tienes lo mereces o no lo mereces? Te pregunto, ¿eres bueno o eres injusto? Porque algunas veces si nos hacen el bien pagamos con mal. ¿Qué pasa? Porque no nos damos cuenta algunas veces de nuestras injusticias. Porque algunas veces somos tan malagradecidos de no ver, de no cubrir, cuidar lo que Dios nos da o nos otorga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué hay? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasa, Señor? Y es que algunas veces nos centramos en nosotros. Nos centramos en nosotros y no nos centramos en Dios. Y cuando yo me centro en mí mismo, lo que está gobernando en mí es el ego, el yo. Lo que yo quiero, lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, como yo digo, como yo quiero, como a mí me gusta. Wow. Yo le hablo mucho, cuando yo le hablo a los jóvenes, les explico que una condición egoísta te hace imposible tener una relación con otra persona. Y lo peor es que tú no te vas a dar cuenta hasta que no te cases y te unas con otra persona. A ver, déjeme hacerle una pregunta porque está muy serio. ¿Usted ha conocido a alguien que no hay quien lo soporte? Está prohibido preguntarle a la pastora, ¿ok? Mis hermanos, algunas veces nos creemos muy buenos. Usted sabe qué pasa, que tenemos que reflexionar en esto. Porque hasta que yo no reflexiono en lo que soy, yo no voy a poder mejorar. Porque el mejorar depende de cuántos errores yo vea en mi vida para repararlo.
si yo no puedo ver mis errores, si yo no le pido a Dios, wow, enséñame cómo soy, quién soy, yo no voy a poder mejorar, no voy a poder cambiar. Yo le digo porque cuando yo empecé a entender lo que yo era, empezaron los cambios profundos en mi vida. Y no para nadie, sino para mí. Y cuando empecé a escarbar, quería más. Y todos los días le pido al Señor, wow, Señor, enséñame lo que tengo que hacer. Yo me he dado cuenta que hay cristianos que ni siquiera quieren pensar en esto. ¿Para qué? Si yo soy bueno, ya yo soy cristiano. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me comporto? ¿Yo estoy siendo justo o injusto? Y usted sabe por qué empezaron todos los cambios profundos en mi vida, el querer cambiar, el querer, el odiar el pecado, el aborrecerlo. Cuando empecé a tenerle temor a Dios y vi que Dios aborrece al malvado. Y yo no me veo separado de Dios, yo no me veo apartado de Dios, sino cerca, porque quiero estar cerca. Que soy capaz de dejar cualquier cosa, por Dios, lo que sea, Señor. El Señor lo sabe. Que tu presencia nunca me falte, Dios. Porque nosotros al estar aquí somos privilegiados de estar en la casa de Dios. Usted entiende que usted está en la casa de Dios. Y que Dios dice que tú no lo escogiste a Él, sino que Él te escogió a ti. Y que tú estás aquí por la gracia de Dios y tienes la oportunidad de hacer cambios profundos en tu corazón para que Dios gobierne en él. Para que Dios te revele a ti cualquier injusticia que haya en tu vida y en tu corazón. Para no valorar lo que Dios te ha permitido. Y lo sea mucho o sea poco lo que Dios te haya dado. Aprender a multiplicarlo, a valorarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que si no valoras lo que Él te ha dado, al que no tiene se lo quita. Y al que tiene se le multiplica. O sea que el que no valora lo que Dios le ha dado, aún lo que tenga se le va a ser quitado. Todo. Valorar. Valorar lo que Dios nos ha dado. Y esto solamente se encuentra a través de la justicia. De la justicia. ¿En qué hacemos injusticia? ¿En qué hacemos injusticia? Mi hermano, todos los días cometemos injusticias. Mientras que usted esté viviendo para usted, usted comete injusticia. Mientras que usted no esté dispuesto, y le voy a explicar por qué. Mientras que usted no esté dispuesto a entregarle su vida a Cristo para dar y entregar lo que usted recibió de Cristo, lo está malgastando porque no le pertenece. ¿Cuántos recibieron el Espíritu de Dios aquí? ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? ¿Y para qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Para qué lo recibiste? ¿Para qué lo recibiste? Para bendecir a otros a través de tus cambios y a ti mismo. ¿Y qué pasa cuando no estás dispuesto a ayudar, a dar, a bendecir con lo que Dios te dio? Que vamos a ponerle un ejemplo. Yo llego y le digo a usted, mi hermanito, le pido un favor, vaya y llévemele a la viuda estas 10 empanadas de carne, porque está necesitada. Pero cómase una por el camino y por favor se las lleva. Y resulta que cuando usted llega allá, ya con la canasta vacía.
usted se las comió, no la que le pertenecía, sino que usted se comió las suyas y la de la viuda. ¿Cómo se llama esto? Yo te voy a preguntar, cuando Dios te llenó a ti de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando el Señor llenó tu vida de bien, ¿qué hiciste con el bien que recibiste de Dios? ¿Lo volviste a invertir en Dios o te lo comiste todo? ¿Lo pusiste a la disposición de Dios o te lo comiste para ti? Te comiste todas las empanadas. Qué golosos son. Esto es injusticia, porque lo que Dios te dio era para darlo y multiplicar lo que Dios te había dado. ¿Por qué? Porque lo que tú recibiste era para entregarlo. Lo que tú recibiste le costó a Jesús la cruz. Así que esto es, y se llama, injusticia. Porque no solo disfrutaste del bien de Dios, sino que no entregaste lo que Dios te dio. Había una sinagoga y Pedro iba a la sinagoga. Y había un paralítico en la puerta, un mendigo, y le pidió a Pedro. Y Pedro le dijo, ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy. Levántate y camina. Si Pedro no hubiese hecho misericordia con este hombre, ¿cómo se hubiese llamado a lo que hizo Pedro? Injusticia. Porque Dios nos envió a cambiar este mundo. Usted nació de Dios para hacer la diferencia. Y si usted no la hace, se le cuenta por injusticia. Wow. Usted fue llamado para que Dios se reflejara en usted. Y para que usted resistiera el mal en su vida. Pero ¿cómo se le llama a aquel que recibe la gracia divina, que recibe del Espíritu de Dios, que recibe el fruto de Dios, pero sin embargo lo hace para retardar la bendición de Dios, sea en su iglesia, sea en su hermano, sea en su casa, sea en su vida? ¿Cómo se llama? Injusticia. Injusticia. No es ser justo. Porque si Jesús padeció en la cruz por ti y te envió a predicar el Evangelio y a dar lo que Él te dio a ti, si tú retienes la bendición de Dios en tu vida para no entregarla de nuevo, ¿cómo se llama? Eso es ser bueno, eso es ser justo. ¿Cómo se llama aquello que todavía no entregas lo que Dios te dio, sino también estorbas a los que la dan y juzgas a los que lo dan? ¿Cómo se nos llamaría así? ¿Cómo se nos llamaría? ¿Qué seríamos? Voy a leer, porque así entramos y usted dirá, wow, todavía no hemos entrado, pastor. Yo leí la semana pasada Proverbios 6, vamos a leerlo de nuevo. Proverbios 6, 12. Proverbios 6, 12. Oiga bien, en Proverbios 6, 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Wow. Súbitamente será quebrantado
y no habrá remedio. Yo a esto le temo. Yo a esto le temo. Es fuerte la palabra, dice, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Dice la palabra que quitemos toda maquinación de nosotros, toda maquinación. ¿Qué es la maquinación? Es todo pensamiento de maldad. Yo he conocido gente que no hay forma que tú le hagas el bien porque está pensando en la perversidad dentro de su mente. Tú llegas y le dices, te dice, me presta un papelito para anotar. Y tú llegas y le haces así. Toma. Me lo dobló para que yo tenga que sudármelo abriéndolo. No me lo dio abierto ya para que yo escriba, no, para que me cueste. No, como estaba escrito aquí, se lo doblé para que anotara en blanquito. Hay gente que anda en la perversidad de su mente, que todo es malo, que andan... Hay personas que tú nunca las conoces. Nunca. Que tú le preguntas... A mí ese chiste es que me gusta. El de los tres pastores. Los tres pastores que empiezan a decir la verdad. Dicen, no, pastor, yo tengo que también decir, a mí mi problema es el dinero. Yo dinero que veo regado por ahí me lo meto en el bolsillo y me lo robo. Y el otro dice, bueno, ya que estamos hablando aquí, mi problema es la pornografía. Eso para mí es horrible. Y viene y dice el otro, no, mi problema es que yo todo lo que me dicen lo digo. Soy chismoso. Me hace cómo se quedaron los otros dos. Así está. Cada uno dijo de lo suyo y este iba a decir de lo de los dos. Hay personas que tú nunca las conoces, nunca. Nos ponemos tres a decir de nuestra vida y él comenta de, sí, ustedes, sí, como mi vecina. Dice, no, de ti, de ti. No, y mi hermano. Y tú nunca los nunca. Y usted sabe que una persona, si usted alguna vez ha pensado, por qué esa gente dice tan fácil su pecado? Porque ya no, su pecado no es de ellos. Cuando yo puedo decir mi mal, cuando yo puedo hacer lo que yo era, o lo que yo hacía, o lo que a mí me dañaba, ya no me pertenece, Dios me lo quitó de encima, por eso yo puedo decirlo. Pero hay gente que dice, wow, ¿cómo puede ser así tan fácil? Yo era adicto. ¡Ah! Mira este adicto. Mi hermano, cuando Dios te da libertad, tu mal, tu pecado lo puedes decir, porque ya no te pertenece, Dios ya lo olvidó. Ya está en el pasado, ya tú lo entregaste. ¿Mm? Cuando yo digo, wow, yo era duro de corazón, ya no, le doy gracias a Dios. Cuando yo digo, wow, yo sí fui indolente contra mis padres, oh, yo fui horrible contra mis padres. No me da vergüenza, yo lo fui. Y hoy me arrepiento de haber sido tan indolente con mis padres. ¿Y cuántos de nosotros lo hicimos? ¿Y cuántos nos creíamos buenos? ¿Y cuántos de nosotros todavía somos indolentes con lo que está a nuestro alrededor? ¿Mm? Que no nos duele. Que las cosas de Dios o el que está tratando lo juzgamos, lo destruimos y no nos duele. ¿Cuántos de nosotros? Simplemente en nuestro corazón no hay amor para nadie, no hay amor para nada. ¿Cuántos de nosotros? Porque la indolencia es una falta
de sensibilidad en el corazón para amar, para perdonar, para cambiar, para recibir, para entender quién soy y lo que soy, para entender que necesito un cambio en mi vida, una transformación. Y si no tengo esa sensibilidad, no voy a cambiar. Y es necesario el cambio. ¿Para con qué usted es indolente? ¿Qué le duele a usted? ¿Mm? Voy a volverlo a leer. Dice el 14. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Esto a mí me asusta. Porque la calamidad que viene de repente no te permite por un momento recapacitar, pedir perdón, analizarlo, devolverte, sino que no hay forma, porque viene de repente. Y esto es para el malvado de corazón. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Mm? El burlador, el que se burla de todo. Y Dios condena estas cosas. Y no es prosperado. Vamos a leer Proverbios 3, Proverbios 3:7. Y mire lo que dice Proverbios 3:7. Vamos a leerlo rapidito porque este está muy, muy clarito. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! No seas sabio. A ver, levante la mano el que pensó que tenía toda la razón cuando se oponía contra sus padres. Yo casi que llamo a la Federación del Niño para que me rescatara de mis padres por lo bueno que yo era. ¿Cuántos pensamos que éramos buenos y que teníamos toda la justicia y que cuando nos castigaban, nos daban o no era bueno para nosotros? A ver, ¿cuántos de nosotros nos gustaba más el papá de un amigo que el de nosotros? Si yo hago memoria de los que me gustaban como era el papá, unos están presos y otros están muertos. Y esto lo digo en serio. Porque el papá de mi amigo lo dejaba irse hasta las 4 o 5 de la mañana, le daba el carro, le dejaba tomar cerveza a los 16, 15 años y era algo gracioso. Porque la cerveza estaba así, pasaba por ahí y dice, déjame mi cerveza. Yo, ¿qué? ¡Qué nice! ¡Qué chévere es el papá de mi amigo que lo deja a los 14 años tener carro y moto! ¡Qué bueno es! O preso o muerto. No era nice. Mi papá era lo mejor. Mi papá era lo mejor. Y le doy gracias a Dios por los papás que me dio. Los amo. No hay mejores papás que ellos. Porque fueron los que Dios me dio. Y le agradezco todo lo que hicieron por mí y sé que lo hicieron con todo su corazón. Pero yo fui indolente. Yo fui injusto. Yo no aproveché los padres que Dios me había dado al 100%. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí cometimos este mismo error? Mi hermano, todos. Todos. Todos lo cometimos.
Todos. Fuimos injustos. Oiga bien lo que dice la palabra aquí. En nuestra propia opinión. Pero qué triste es con los años ver tu equivocación. Dice 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Wow. Qué increíble. ¿Cuántos quieren volver a cometer este error en su vida? ¿Cuántos quieren volver en su propia opinión? ¿Usted sabe quién es mal consejero? El egoísmo. ¿Sabe qué es el ego? Hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas y lo que tú deseas. Ese es mal consejero. El egoísmo. Vamos a leer Proverbios 8:13. 8:13. La palabra, mi hermano, se llama contra toda injusticia, así sea la que nosotros cometemos. ¿Por qué? Usted vio lo que yo leí. Dios está contra el injusto, pero algunas veces somos injustos y nos creemos mejor que el pan de piquito. Pues así dice. Creemos que somos tan buenos, tan generosos. Wow, pero cuando nos vemos bien, nos damos cuenta que necesitamos cambios profundos en nosotros. Y que a lo mejor todo el mundo lo sabe, menos nosotros, ¿sabe? Y estamos haciendo pecar a muchos. Eso se lo dejo para que el Señor le revele. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Qué impresionante. Si usted tiene temor a Dios, usted aborrece el mal. Mi hermano, cuando yo le ministro a alguien con alguna, aprenda esto, cuando yo le predico o le ministro a alguien que tiene alguna adicción, porque el pecado hay que verlo, ¿ok? El pecado hay que enfocarlo, hay que ver realmente qué es pecado y tengo que verlo como que el pecado es mi enemigo. ¿Qué hace el pecado en el hombre? Lo separa de la presencia de Dios. ¿Qué recibo yo cuando me aparta o cuando me aparto de Dios? Me aparto de la bendición, me aparto de la paz, me aparto del amor, me aparto de todo lo que es Dios. Y cuando me aparto de todo lo que es Dios, ¿qué viene a mi vida? La destrucción, la angustia, el temor, la preocupación, el miedo, que era como andábamos antes en el mundo. ¿Qué era lo que teníamos? Miedo, temor, preocupación. No andábamos bien con nosotros mismos. No sabíamos hacia dónde íbamos, ni sabíamos lo que queríamos. Así que apartarse de Dios es destrucción. Es destrucción. Cuando yo enfoco a Dios y yo quito mi pecado, cada vez que yo quito el pecado de mi vida, puedo aproximarme a Dios. Y aproximarme a Dios es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Así que mi peor enemigo, oiga bien, mi hermano, y por esto murió Cristo, para quitar el pecado de tu vida. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Poder ver el pecado y arrepentirte del mal que hayas hecho. Pero para esto se te tiene que ser revelado para que tú mismo digas, esto está mal en mi vida. Y yo te puse el reflejo de lo que éramos con nuestros padres, porque todos fuimos egoístas y de alguna forma malvados con nuestros padres. Inconscientes con su dedicación y con su esfuerzo. Fuimos inconscientes, mas pensábamos que nosotros éramos los buenos, que éramos nosotros los que estábamos bien. Wow. Ahora yo hoy te pregunto,
tú sabes en tu vida en qué estás bien y en qué estás mal. Porque si no lo sabes, entonces tienes que buscar al Señor, llenarte del Espíritu y tener conciencia de pecado. A esto se le llama conciencia de pecado. Porque antes no teníamos conciencia de pecado. ¿Quién trae la conciencia de pecado a mi vida? El Espíritu Santo. Por eso cuando tú no tienes conciencia de pecado, el Espíritu de Dios se contrista. Porque tú vas acelerado hacia el pecado y no lo ves malo. No lo ves mal, sino que lo haces y lo justificas. Y está bien, como dice la palabra, por tu propia opinión. Pero estás mal. Estás mal. Y esto hay que considerarlo en nuestra vida. Tienes que considerar el pecado como tu peor enemigo. Óigame, mi hermano. Y tenerle rabia, tenerle enojo, apartarte de él, aborrecerlo. Cuando yo le ministro a alguien con una debilidad o con una adicción, lo primero que yo le explico y le digo, mira bien, esa adicción, ese mal, ese pecado, es tu enemigo. Y te va a llevar a lugares de muerte, de opresión, de angustias. Y quiero que te acuerdes cómo eras y estabas en el mundo antes de estar con Dios. Aborrécelo. Y hoy día, el pecado para mí es mi enemigo mortal. Ni siquiera Satanás. Porque si Satanás viene a tentarme y yo aborrezco el pecado y no lo hago, de nada sirve Satanás. Por más fuerte que él sea, si yo no le recibo, si él no me mete en pecado. Si yo no le recibo lo que él me está diciendo. Si yo no me encamino por lo que él quiere. Satanás puede estar ahí. Es como el veneno. Es como que digamos, vamos a quitar todo el veneno de la tierra. Pero si yo no tomo veneno, ¿te hace daño? No, porque tú no lo tomas. Igual es Satanás. Satanás es un problema cuando tú lo recibes, cuando tú lo tomas. Pero si tú sabes cómo viene el pecado y aborreces el pecado, estás en una lucha constante. No que no caigas. No que no seas sacudido por el pecado. O que te engañe o que te pruebe. No. Lo importante de esto, mi hermano, es rectificar rápido, estar atento y aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Hacer justicia es apartarse del pecado. Si el pecado está ahí, vete por allá. Si está allá, vete por ahí. No vayas hacia él y digas, Señor pecado, buenos días, ¿cómo está usted? Porque te va a tomar. Y después que te toma, te esclaviza, dice la palabra. Y después que te esclaviza, te condena. Toda injusticia es malo y es contra Dios. ¿Yo me estoy explicando bien hoy? ¿Sí? ¿Se está entendiendo bien? Vamos entonces a leer Santiago 1:12, porque aquí Santiago lo dice muy clarito. Mis hermanos, hacer justicia es hacer lo bueno. Y hacer lo malo es ser injusto o hacer injusticia. Mire lo que dice Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación
Porque cuando haya resistido